Buenas tardes a todos. Solo quisiera que alguien me confirme si está viendo mi pantalla y me escuchan de forma adecuada. Sí, doctor, todo bien. Muy amable, gracias. Vamos a iniciar con la clase de esta semana, que es sobre xenobioticos. Eh, para lo que bien está calendarizado un examen corto que lo realizaremos la siguiente semana debido a que esta semana pues está contemplado el congreso de nuestra universidad. Eh, Les compartiré por RAD el documento que tienen que revisar para el examen corto, del cual también se extraen todas las diapositivas que les voy a presentar a continuación. Y se menciona que el hígado representa o forma parte fundamental en el metabolismo de los xenobióticos debido a que recibe sangre venosa proveniente del intestino, y entonces todo lo que pasa por el intestino y se logra absorber antes de llegar a la situación general tiene que pasar por el hígado. Esto lo expone a un sinfín, un sinnúmero de xenobióticos que puedan ingresar por esta vía, ¿verdad? Y entonces el hígado es uno de los órganos donde va a sufrir el metabolismo estas sustancias conocidas como xenobióticos, que por definición mencionamos que son sustancias químicas extrañas a nuestro organismo, muchos de los cuales son fármacos, ¿verdad? Que son considerados como xenobióticos, y algunas otras estructuras distintas a un fármaco que también pueden ser xenobióticos, como los venenos tóxicos, ¿verdad? O procarcinógenos. Aparte de la vía digestiva, pues se menciona que los sitios principales de ingreso a nuestro organismo, pues son la piel, la sangre y los pulmones. A través de la respiración podemos inhalar un sinnúmero de xenobióticos que pueden generar un daño a nuestro organismo. La biotransformación se realiza en dos fases. La fase uno principalmente es una fase donde se da hidroxilación por este complejo de enzimas denominadas citocromo P450. La fase 2 es una fase de conjugación donde participan las transferasas, ¿verdad? Dentro de esta acción se conjugan con moléculas endógenas como el ácido glucurónico, sulfatos, acetato, glutatión, algunos aminoácidos o a través de una metilación. El objetivo final de las dos fases es que se aumente la solubilidad de estos compuestos xenobióticos para facilitar su excreción de nuestro organismo. Sin embargo, en algunas ocasiones las reacciones de la fase uno, que generalmente o normalmente pues es la hidroxilación, lo que hace es convertir a esos xenobióticos que ingresan de forma inactiva a compuestos biológicamente activos. Los sustratos que se comportan de esta forma eh, son, digamos, la causa por la cual se les denomina a veces como profármacos o como procarcinógenos, debido a que ingresan de una forma inerte y por acción de la citocromo P450, pues inician su actividad, ¿verdad? Si es un fármaco, pues podría describir como un mecanismo químico de acción del fármaco, y si es una sustancia que lo que busca es que lo que busca es hacer que haya la producción de un cáncer, por eso se denomina procarcinógenos. En muy pocos casos, la conjugación, que es la reacción de la fase 2, llega a incrementar la actividad biológica de un xenobiótico. Las características generales de estas enzimas podemos describir que están presentes en todos los tejidos, en
riñón, en pulmón, en la piel, en el intestino, en la corteza adrenal, en testículos, en la placenta y algunos otros tejidos, pero particularmente es activo a nivel hepático. También se ha visto que participan en el metabolismo de algunos sustratos endógenos y esto lo hemos visto cuando hablamos de la ruta de la síntesis del colesterol, cuando hablamos de la síntesis de ácidos biliares, también en la misma clase, en la formación de hormonas esteroideas y en la formación de ácidos grasos. Estas citocromo P450, especialmente las de la familia 4, participan en este metabolismo de los endógenos. Las diversas especies de enzimas se caracterizan porque son fácilmente inducibles, incluso por las mismas drogas que van a ser biotransformadas. Esta es una característica importante en cuanto a la interacción de algunos fármacos que podría llegarse a dar o del efecto que podría tener ese mismo xenobiótico sobre la producción de la enzima que lo va a biotransformar. La mayoría están formados por 400 a 500 aminoácidos, de los cuales 55% pues, de esos aminoácidos son de naturaleza polar. La mitad hemo es protoporfirina 9 y el ligando para el hierro es un residuo de cisteína. De los fármacos o xenobióticos inductores más potentes se menciona la rifampicina y el fenobarbital. La primera de ellas es un antibiótico utilizado en el tratamiento de pacientes con tuberculosis y el fenobarbital es un fármaco barbitúrico utilizado mucho en neurología para el control de pacientes que presentan crisis comiciales o convulsiones, ¿verdad? Hay nuevos agentes que reaccionan con los grupos sulfidrilo o que rompen interacciones hidrofóbicas, convirtiendo el citocromo P450 a su forma, que en este caso se llamaría citocromo P420. En esta gráfica podemos observar el papel que tiene, ¿verdad? El citocromo P450 cuando un xenobiótico ingresa y pues a través de la fase 1 de la hidroxilación se convierte en un metabolito y de esta forma se aumenta la polaridad de este xenobiótico y se excreta. También podemos observar que algunos pocos xenobióticos, al ser metabolizados a través de la fase de hidroxilación, lo que hacen es activar a estos compuestos, convertirse en un metabolito activo, de lo cual pues se unen a macromoléculas y de esta forma pues pueden generar daño celular, carcinogénesis o mutagénesis. Además de la fase uno donde la reacción primordial es la de hidroxilación, se menciona que aparte de la hidroxilación, pueden también darse procesos o reacciones de desaminación, deshalogenación, desulfuración, epoxidación, peroxigenación y reducción, oxidaciones e hidroxilaciones de sustratos aromáticos y alfáticos. Pero mencionamos que la reacción primordial es la reacción de hidroxilación. El citocromo tiene para esta reacción un requerimiento absoluto de NADP en su estado reducido y de oxígeno molecular. Eh, Aquí podemos observar en esta gráfica cómo el NADP que conlleva electrones traspasa esos electrones al citocromo P450, pero hay un intermediario que es una enzima que también se encuentra alojado en la membrana celular, que se conoce como citocromo P450 reductasa. Esta contiene coenzimas como el mononucleótido de flavina y FAD
que pasan los electrones de una enzima a la otra y terminan entregándoselo al citocromo P450. Y en esta gráfica podemos observar, ¿verdad?, el ciclo de oxidorreducción del citocromo P450 con su sustrato, que es un método propuesto por Kohn. Aquí podemos describir, ¿verdad?, al citocromo P450 como este cuadrito, donde ya sabemos que el grupo hemo contiene un enlace con el hierro en su estado oxidado. Este podría ser el xenobiótico, ¿verdad? Y entonces en una serie de reacciones, ¿verdad? Donde los electrones son aportados por el NAD reducido, pues van generando incluso también por la necesidad de oxígeno molecular que tienen estas enzimas, pues son fuente importante de estas especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Que se liberan como anión superóxido o peróxido de hidrógeno, como podemos observar, pero la finalidad del aporte de electrones y oxígeno molecular es que ese xenobiótico que ingresó acá en esta parte termine hidroxilándose, volviéndose más soluble, más polar, y que es blanco para que se dé el fase 2 del metabolismo de los xenobióticos. Por esta razón se menciona que el complejo citocromo P450 es una fuente importante de estas especies reactivas de oxígeno. La nomenclatura dicta que estas pueden dividirse en familias, subfamilias y cada subfamilia en enzimas individuales. Hablamos o catalogamos al citocromo en una familia cuando comparte 40% o más de su identidad, es decir, en la secuencia de aminoácidos. Se van a clasificar en la misma subfamilia cuando las isoformas tienen más del 55% de identidad. Y enzimas individuales se les asigna un número arbitrario específico de acuerdo a los sustratos sobre los cuales actúan. Se conocen hasta el momento 160 genes de SIC que forman 17 familias. Sin embargo, en seres humanos son 4 familias las que se ha visto un papel fundamental en el metabolismo, ¿verdad? Y para esto, pues, eh, tenemos esta tabla donde nos presentan las 3 familias donde se han estudiado ampliamente en el ser humano, eh, y también están los que metabolizan a sustratos endógenos, que generalmente participan o son pertenecientes a la familia 4. Eh, Aquí, por ejemplo, podemos observar que en la familia 1, la subfamilia 1A, específicamente la CYP 1A2, sus sustratos son especialmente cafeína, teofilina, fenacetina, que son por lo menos cafeína, teofilina, sustancias o xenobióticos a los cuales podemos exponernos, ¿verdad? Y se investiga también a través del estudio de estos aumentos, de estos genes, también los inhibidores, ¿verdad? En el caso de la CYP1A2, los inhibidores son estos que aparecen acá, la furafilina, el metoxalén, ¿verdad? Y en cuanto a la familia 2, podemos observar aquí las 5 subfamilias más estudiadas, ¿verdad? 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, de la cual pues reviste mayor importancia la 2E, específicamente la CYP2E1, que es la que, digamos, interesa al caso clínico, eh, que se trata de una intoxicación por acetaminofén, ¿verdad? Podemos observar que aparte del acetaminofén, esta pues tiene muchos sustratos, es una de las enzimas más estudiadas, ¿verdad? Eh, Podemos observar que la anilina, el nitrofenol, la clorzoxazona, además del acetaminofén o paracetamol, pues son sustratos de esta enzima, ¿verdad? El etanol también, ¿verdad? Es uno de los sustratos preferidos de esta CYP2E1, y sus inhibidores son específicamente
estos que se describen acá. Podemos encontrar a este fármaco isoniazida, el disulfiram, el dietildiocarbamato como inhibidores del ácido 1. De hecho, ahí ustedes en el documento van a encontrar que este disulfiram se ha tratado de utilizar en pacientes con alcoholismo crónico, en un intento de inhibir a esta enzima, ¿verdad? Que metaboliza el etanol, ¿verdad? Esto es importante de entender los inhibidores, ¿verdad? Que pueden ser también otros xenobióticos, y tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, que algunos sustratos, por ejemplo, el etanol, que es sustrato de la CYP12A1, induce para que haya mayor producción de CYP1, ¿verdad? De esta forma, tenemos que tener en consideración el consumo de este xenobiótico, el etanol, y si alguien lo consume, tener cuidado de no consumir cualquiera de los otros sustratos, porque, por ejemplo, si alguien consume a la vez paracetamol y está consumiendo etanol, tiene una alta probabilidad de sufrir una hepatotoxicidad, ¿verdad? 70 sustratos son los que se han encontrado para esta CYP2E1. Una de ellas es el etanol, ¿verdad? Su contenido hepático es alrededor del 7% del CYP total. También es una enzima que se encuentra en el cerebro y en el pulmón. El disulfiram ya dijimos que es un inhibidor utilizado en el tratamiento de algunos pacientes con alcoholismo crónico, con mucha cautela, obviamente, ¿verdad? Por el efecto que podría generar. Eh, Metaboliza el acetaminofén formando este metabolito tóxico, ¿verdad? Como es el N-acetil parabenzoquinoneimina, eh, que es un metabolito tóxico. Para evitar la toxicidad de este NAPQI, es que es importante la fase 2 del metabolismo de bióticos, como es la conjugación, porque el NAPQI se conjuga con glutatión y de esta forma se hace soluble y se excreta, neutralizando la toxicidad del paracetamol al formar al jugarse con este metabolito hepatotóxico. Se describe también que algunas de las citocromo P450 tienen polimorfismo genético, que es la capacidad de responder de forma distinta a la acción de ciertas drogas entre distintos individuos, lo que produce pues variantes genéticas que difieren en la capacidad para biotransformar los xenobióticos. Uno de las familias eh, de citocromos estudiados y que tienen mucho polimorfismo genético son específicamente las CYP2D6, ¿verdad? Que se han estudiado ampliamente, y se ha encontrado que tiene muchos sustratos, alrededor de 50 sustratos, muchos de los cuales son cardiovasculares y que son de uso muy común. Por ejemplo, se encuentran los beta bloqueantes como el metoprolol, carvedilol, timolol, atenolol, ¿verdad? Que son utilizados en pacientes incluso con hipertensión o alteraciones cardíacas. Se utilizan algunos antiarrítmicos que son metabolizados específicamente por esta citocromo P450, algunos antidepresivos también, opioides, ¿verdad? Algunos esteroides. Y debido a esto, pues se ha visto que algunos tienen una capacidad de respuesta rápida por la cantidad de CYP12, 2D6 que producen, y algunos que tienen un metabolismo lento, ¿verdad? Por eso se conoce como polimorfismo genético, porque todos los individuos, de acuerdo a la etnia, incluso la edad, pueden responder de forma distinta a la misma droga. Y entonces, la fase 2, las reacciones de la fase 2, que son la conjugación, hablamos de la glucuronidación, de la cual ya observamos en clases anteriores sobre la conjugación que tiene la bilirrubina con el ácido glucónico, que es un claro ejemplo de conjugación, ¿verdad? Pues muchos de los
xenobióticos también pueden conjugarse con el ácido glucurónico, como por ejemplo la 2-acetilamino-fluoreno, la anilina, el ácido benzoico, el metoprobamato, fenol y algunos esteroides. Constituye, según lo que describe el documento, probablemente la reacción de conjugación más frecuente. Otro, otro proceso de conjugación es la sulfatación, donde los alcoholes, las arilaminas, fenoles son sulfatados. Encontramos al fosfato activo, conocido como PAPS, que abrevia adenosina 3-fosfato 5-fosfosulfato, que es el donador de sulfato, y la enzima encargada de llevar a cabo la sulfatación, pues son las sulfotransferasas. La conjugación con glutatión. El glutatión es un tripeptido, ¿verdad? Vemos sus componentes y a que el glutatión pues tiene un grupo sulfidrilo que pues proviene de la cisteína que forma parte de este triol, el cual forma la parte activa de la molécula. Para su conjugación pues participa la glutatión S-transferasa, y constituye pues el mecanismo de defensa importante en contra de algunos compuestos tóxicos, dentro de ellos fármacos y carcinógenos. Pues esos compuestos tóxicos entra el NAPQI, del cual pues se conjuga con glutatión, ¿verdad? Para que sea excretado. Se menciona que los conjugados de glutatión son metabolizados antes de ser excretados. Así pues, los grupos glutamilglicinilo, que son movilizados por enzimas cíclicas, y un grupo acetilo que es adicionado al grupo amino de la porción cisteinilo que queda después de haber eliminado los otros dos aminoácidos. Se forma entonces de la combinación del grupo acetilo con el ácido de cisteíno, el ácido mercaptúrico, que pues se excreta por la orina. Una forma de medir, ¿verdad? La acción de esta conjugación, pues sería valorar la cantidad de ácido mercaptúrico excretado por medio de la orina. Algunas opciones descritas del glutatión es que participan en la descomposición del peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Que hemos dicho que el citocromo P450 es una fuente importante de este radical libre. También es un reductor intracelular importante para mantener grupos sulfidrilos esenciales de las enzimas en su estado reducido, y como transportador, en donde hay transporte de ciertos aminoácidos desde las membranas renales. Otras reacciones de la fase 2 se menciona a la acetilación, ¿verdad? Para esto, la coenzima A es el acetato activo, el donador de acetilo. La enzima encargada de esta acción es la acetiltransferasa. Y aquí encontramos que también la acetiltransferasa puede generar también un polimorfismo genético, haciendo, digamos, individuos donde eh, pueda dar acetiladores lentos o acetiladores rápidos, de acuerdo a la forma o concentración de enzimas que se producen por el polimorfismo genético. Entonces, la isoniazida, que es uno de los fármacos que debe someterse a acetilación dentro de su metabolismo como xenobiótico, en los aceites lentos podríamos encontrar efectos secundarios en pacientes por mantener más tiempo esta droga dentro del organismo. O en rápidos podríamos encontrar un menor efecto en pacientes que por enfermedad y que requieran tomar este fármaco, pues no van a tener una respuesta terapéutica adecuada debido a que lo metabolizan de una forma rápida. Y por último, la metilación, donde la S-adenometionina es el donador de grupos metilo,
y la enzima encargada de transferirla es la metiltransferasa. Me gustaría ver si hay alguna duda, pregunta o comentario. Con esto concluimos. Magalí, ¿te escuchamos, Magalí? Buenas tardes, doctor. Viera que tenía una pregunta de que cómo sabríamos si a un paciente le resultaría como que muy tóxico un xenobiótico, como yo me recuerdo que en el documento decía que habían como que 3 efectos tóxicos, que era el daño celular, que alteraba su antigenicidad y otra que resultaba carcinógeno, si no estoy mal. Entonces mi pregunta es si antes de administrar algo podríamos hacer un examen o algo así para no intoxicarlo, por así decirlo. Bueno, ya sabemos que muchos de los fármacos se comportan como xenobióticos, o sea, necesitan este metabolismo por la citocromo para, digamos, su metabolismo, ¿verdad? Eh, por esta razón, pues un fármaco no debe administrarse si no está ampliamente estudiado, ¿verdad? Eh, para eso, pues dentro de la medicina, nosotros contamos con manuales, por ejemplo, para pediatría, y que también serviría para medicina interna. Nosotros usamos un manual que se conoce como Harriet Lane, que se va actualizando año con año, donde nos indica la mayor parte de fármacos más frecuentemente utilizados y de acuerdo a la edad del paciente, la dosis adecuada que debemos de utilizar. Sobre todo esto es importante en niños, no digamos en niños que son prematuros, son nacidos término, o en el primer año de vida, ¿verdad? Las dosis son importantes, ¿verdad? Incluso ahí da la dosis para niños más grandes o incluso para adultos. Ahí menciona la dosis máxima. Entonces nosotros tenemos que saber esto antes de administrar un medicamento, conocer sus posibles efectos secundarios, ¿verdad? Que como menciona también el documento, todos los fármacos, todos tienen un efecto secundario, que algunos lo manifiesten más que otros, depende a veces también del individuo, ¿verdad? De la persona, cómo va a reaccionar. Si no, podríamos poner el ejemplo, ¿verdad? De que algunos pacientes, por ejemplo, presentan reacción alérgica, por ejemplo, a alguna penicilina semisintética y otros no, ¿verdad? Es con efecto secundario de ese fármaco. Entonces, sabiendo el fármaco, el tiempo que tiene de haber salido al mercado y de la experiencia que hay en su utilización, pues ya la respuesta individual al fármaco no la vamos a saber si no se la administramos, ¿verdad? Solo que tenemos que tener en cuenta los posibles efectos secundarios, las interacciones que nos dice el documento, ¿verdad? La interacción se refiere a que algunos fármacos pueden inducir la producción de alguna citocromo que podría influenciar en el metabolismo de otro fármaco. Entonces, por ejemplo, yo estoy tomando isoniazida, que me puede inducir la producción de otra citocromo, que me puede reducir el efecto de otro fármaco. Entonces, tengo que tener en cuenta ese metabolismo. Eh, no sé si responde eso a tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Y yo me recuerdo que también dice algo ahí que cuando el CIP se convierte inactivo se llama P420, pero no sé si hace algo en el organismo, digamos, o cuál es la diferencia del P450, o si solo es como que le restan 30 o algo así. Lo que pasa es que al estar en esa forma es inactivo. O sea, puede estar ahí su substrato, pero como está en esa forma, no tiene actividad. Es como que una forma inhibida de la enzima. Ah, bueno, gracias, doctor. Ok, Magalí, escuchamos a María del Cielo Arango. Buenas tardes, doctor. ¿Me Buenas escucha? tardes. Sí, sí, te escucho. Pues fíjese que quería preguntarle acerca del disulfira.
se le puede dejar a cualquier paciente, o sea, de cualquier edad o de cualquier condición médica. Mira, en cuanto a esto, pues tendríamos que dejárselo a los expertos para utilizarlo. Por eso les decía, usar con cautela, pero digamos, si yo no conozco todos los efectos del sulfiram o qué puede provocar en el paciente alcohólico crónico, mejor no lo debo utilizar. Entonces, este fármaco es uno de los fármacos más utilizados para los pacientes con alcoholismo crónico, ¿verdad? Aquellas personas que pasan semanas, meses bebiendo licor, ¿verdad? Y tanto así que olvidan a veces de comer o por lo mismo ya no les da apetito y tienen una carencia bárbara de muchos otros compuestos. Pero el efecto de inhibir a esta enzima que metaboliza el etanol genera también la producción de sustancias alternas, ¿verdad? Que podrían generar algún efecto que tendríamos que estar velando. O sea, este no es un fármaco que, bueno, entonces yo lo voy a utilizar en tal persona que yo conozco, que es un bebedor crónico, ¿verdad? Sin saber qué efectos secundarios pueda tener. Por eso, pues son fármacos de utilidad en centros de recuperación, ¿verdad? No, y de hecho algunos centros de recuperación lo han usado con cierta, digamos, con cierto límite, ¿verdad? Porque a veces el efecto secundario es más tremendo que el beneficio que se pueda obtener de ello. Y doctor, qué efecto secundario, digamos, tendría que ser como muy grande para asistir al médico o algo así? O algo que sea así como muy malo que pueda estar Lo que pasa en que lo que... este fármaco permite el acúmulo de una sustancia que le impide al enfermo ya no ingerir alcohol porque lo mantiene mal, lo mantiene así como mareado, con náuseas, con vómitos. Entonces, imagínate a alguien que esté con ese trastorno, le puede dar ansiedad también. Entonces, mejor dejárselo a los expertos, ¿verdad? A quienes tratan este tipo de pacientes que tienen que estar hospitalizados, ¿verdad? Entonces, efectos secundarios en el hospital, pues pueden atenderse de forma inmediata. Gracias, doctor. Ok, no sé si alguien tenga alguna otra participación, pregunta, comentario. Bueno, gracias por su atención. Estamos ante la penúltima clase. La semana siguiente veremos la última clase que habla de neurotransmisores. Y se acuerdan que el viernes sería el examen corto a la 1 de la tarde. Ya preparados para el examen, el quinto parcial, y luego pues ya solo nos restaría el examen final para quienes logren llegar a zona mínima. Les recuerdo que esta semana tenemos el congreso. Ya yo pienso que ya todos conocen el programa del jueves y el viernes. Y se recuerdan que en mi curso tienen una ponderación de 3 puntos, para lo cual tienen que estar muy atentos. Definitivamente voy a solicitar el resumen de alguno de los temas y abriré una tarea en RAD para que ustedes puedan subir su resumen. La persona que suba su resumen va a tener acreditado el punteo. La persona que no lo haga no va a tener ese punteo, aunque me muestre evidencias de que, mire, doctor, yo sí estuve en todo el congreso y mande videos, fotos y todo, no va a poder hacerse acreedor del punteo. Entonces, eso también se los dije a los compañeros ayer para que lo tengan en cuenta. Y se trata de que estén presentes en el Congreso, no únicamente que dejen conectada ahí su dispositivo y ustedes estén haciendo otras cosas, ¿de acuerdo? Arangeli, ¿te escuchamos? Hola, doctor, muy buenas tardes. Con respecto a eso, el resumen va a ser por cada conferencia que tengamos
o un resumen general por todas las conferencias, o usted nos dirá de qué tema nosotros mandaré el resumen. Yo les diré de qué tema mandar el resumen, abriré una tarea con tiempo límite de entrega. Tiene que ser resumen, ¿verdad? O sea, ustedes se pueden escribir en hojas de papel bond o de esas de blog que tienen líneas, y lo que van a hacer es como lo que están haciendo ahorita los estudiantes de primaria, ¿verdad? Que toman fotos a sus tareas y se lo mandan al profesor al WhatsApp, pero en este caso yo voy a habilitar RAD para que ustedes puedan subir esa tarea, ¿de acuerdo? Temas no les digo de una vez, ¿verdad? Porque si no se van a limitar a estar a un solo tema, ¿verdad? Sino va a ser después de que termine la conferencia. Ok, gracias, doctor. Mayeli, felicidades para todos. Felicidades, doctor.